Actualmente, la cirugía de la catarata es la cirugía realizada con más frecuencia a nivel mundial. La técnica actual de facoemulsificación con implante de lente intraocular tiene una baja tasa de complicaciones. Sin embargo, con el paso del tiempo se aprecian una serie de cambios a nivel de las cápsulas remanentes en dicha cirugía. Entre otras, la proliferación de células de epitelio del cristalino que se desplazan a través entre la lente y la cápsula posterior, formando las llamadas perlas de Elshing. En caso de que afecten el eje pupilar y con la consiguiente pérdida de agudeza visual, será necesario realizar una capsulotomía con láser YAG para restaurar una buena agudeza visual. Otro de los cambios que pueden aparecer con el tiempo es la fibrosis de la cápsula anterior, que en algunos casos llega a contraerse la apertura de esta cápsula anterior, condicionando una auténtica fimosis en la apertura de la cápsula anterior. Se ha visto que también puede ocurrir con el paso del tiempo una dislocación o luxación de la lente intraocular. De hecho, se ha visto un incremento en los últimos años de la incidencia de esta complicación. Ello puede ser debido, en primer lugar, al gran número de cirugías realizadas y al gran número de pacientes que actualmente presentan una pseudofaquia, que están operados hace años de cirugía de cataratas. Y de hecho, a mayor precocidad de la indicación, mayor será el tiempo de permanencia de la lente intraocular en el ojo de los pacientes. Además, hay una serie de factores de riesgo que también predisponen a la luxación o dislocación de las lentes intraoculares. Entre los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de tener una luxación de lente intraocular está principalmente el síndrome de la pseudoexfoliación del cristalino. Entre los casos de lentes subluxadas o luxadas, en el 65% de los casos se ha visto que existía este factor predisponente. Otro factor predisponente para la luxación de la lente es la cirugía vitreoretiniana previa, en más de un 10% de los casos. Y también la alta miopía favorece la aparición de una luxación de la lente tardíamente. La retinitis pigmentosa, la uveitis, alteraciones del tejido conectivo como el síndrome de Marfan o el síndrome de Ehlers-Danlos o la homocistinuria, traumatismos directos e indirectos y la distrofia miotónica también favorecen la luxación tardía de la lente. En todos estos casos tienen en común que existe una debilidad de las fibras zonulares que puede estar presentes incluso en el mismo momento de la cirugía, aunque condicionarán una luxación tardíamente. La luxación de la lente intraocular es una complicación de la cirugía de catarata con una incidencia entre el 0,2 y un 3%, aunque su incidencia es acumulativa con los años de permanencia de la lente dentro del ojo de un paciente. Las luxaciones se clasifican según el tiempo de aparición tras la cirugía en tempranas, si se producen antes de los 3 meses tras la cirugía, o tardías, si se producen después de los 3 meses. Y también se clasifican las luxaciones según la posición de la lente. Si la lente está fuera del saco capsular, normalmente debido a complicaciones intraoperatorias, se denomina una luxación out of the bag. Sin embargo, la mayoría de las luxaciones que nos encontramos en la práctica diaria son luxaciones in the bag, es decir, lentes intraoculares
dentro del saco capsular sin complicaciones intraoperatorias previas y que a lo largo del tiempo se produce una luxación de todo el complejo entre el saco y la lente. De hecho, en series largas de casos se ha visto que la media de tiempo de aparición después de la cirugía de las cataratas es de 8 años y medio después de la cirugía. Aunque estas luxaciones tardías se consideran espontáneas porque ocurren sin factores causales claros, se ha visto que muchas veces son desencadenados por pequeños traumatismos, tanto del globo ocular como traumatismos cefálicos. Este caso vemos una luxación in the back de todo el complejo lente-saco tras 6 años después de la cirugía de la catarata, que en este caso se había realizado conjuntamente con una cirugía vitreoretiniana por una necrosis retiniana aguda. Por tanto, este paciente tenía como factores predisponentes la uveitis y tenía el factor de riesgo de la cirugía vitreoretiniana previa también. En este otro caso vemos también una luxación in the back de la lente intraocular en un paciente que llevaba 10 años intervenido y como único antecedente era que tenía una alta miopía. El paciente no refería una gran pérdida de visión, pero sí disfotopsias. El síndrome pseudoexfoliativo es el principal factor de riesgo de la luxación tardía de las lentes intraoculares. El síndrome pseudoexfoliativo se considera un trastorno sistémico con afectación ocular por depósitos de sustancias fibrilares acelulares en las estructuras de la cámara anterior del ojo, iris, cápsula anterior del cristalino, ligamentos zonulares. La incidencia aumenta con la edad, siendo de hasta el 35% en poblaciones de más de 70 años, aunque su incidencia es variable en función de la zona geográfica y es más frecuente en latitudes altas, por ejemplo en países escandinavos. El diagnóstico se realiza clínicamente mediante exploración biomicroscópica con la presencia de depósitos en el borde de la pupila, también depósitos en la cápsula anterior que adoptan una forma de diana por las escamas blancas depositadas en el centro de la pupila, en el eje visual y también en la parte periférica, y sin embargo la ausencia de estas escamas en un círculo intermedio provocado por el roce de la pupila con la cápsula anterior del cristalino. Las complicaciones del síndrome pseudoexfoliativo son, aparte de la luxación del cristalino, y principalmente el glaucoma secundario de ángulo abierto. También estos pacientes presentan una ruptura de la barrera hematoacuosa, dispersión de pigmento, complicaciones en el iris y también una alteración del endotelio corneal. Recientemente, en el año 2022, se ha descrito una serie de pacientes con luxación in the back de la lente que presentan unas características específicas que hicieron que el doctor Samuel Muscat lo describiera como que presentaban el llamado síndrome del saco muerto, dead back syndrome. En estos pacientes se observa un saco capsular extremadamente fino, transparente, sin signos de proliferación celular, sin opacidades ni anillos de Sommering, y que parece en algunos casos incluso que el mismo peso de la lente es el que ha provocado la
luxación y la desinserción del saco capsular. La etiología es desconocida, no se ha relacionado con ningún tipo de material ni lente concretos, y la histopatología de las cápsulas, una vez explantados y extirpados, muestran un adelgazamiento e incluso un desdoblamiento o disección o splitting de la misma. El grupo del doctor Lorente Moore, cuya actividad clínica se sitúa en la provincia de Galicia de España, con una alta incidencia de pseudoexfoliación, ha presentado una serie de casos, una de las más largas, de luxaciones de lentes tardías en ojos intervenidos de cataratas y ha clasificado en 4 grados la luxación de la lente intraocular. El grado 1, llamado de pseudofacodonesis, es un grado en que el paciente está asintomático, aunque puede referir algunos fosfenos, halos o disfotopsias. Se diagnostica por el movimiento de la lente y del iris en la lámpara de hendidura. El grado 2, la lente ya está desplazada, aunque el borde superior de la lente está por encima del eje visual, con lo cual el paciente apenas refiere cambios en su agudeza visual. En el grado 3, el borde superior de la lente está por debajo del eje visual, y aquí sí que el paciente ya refiere pérdida de agudeza visual. En el grado 4, la lente está totalmente luxada a la cavidad vítrea. Hay una rotura completa de todas las fibras zonulares y la agudeza visual está muy disminuida. En la exploración clínica oftalmológica apreciamos un paciente en afaquia, debido a que la lente no la vemos en su posición habitual, está en la cavidad vítrea, no visible con lámpara de hendidura. El diagnóstico se realiza mediante la exploración en lámpara de hendidura, pero en caso de que apreciemos a un paciente afáquico, debemos explorar el fondo de ojo a la búsqueda de esta lente intraocular luxada. El examen oftalmoscópico con oftalmoscopio indirecto de casco es recomendable realizarlo también con el paciente en decúbito supino, porque en muchos casos podemos apreciar la lente en una posición anterior mediante la lámpara de hendidura y sin embargo en decúbito supino vemos que la lente desaparece de la posición anterior porque se mantiene adherida solo por una parte de la zónula superior y en decúbito supino se desplaza completamente hacia la cavidad vítrea, adoptando la posición que se llama de trapdoor-like. Esto condicionará el abordaje terapéutico, que como veremos puede ser por vía anterior o por vía posterior. En relación al tratamiento de la luxación de la lente intraocular, será siempre quirúrgico, y hay que tener en cuenta 2 aspectos: cuál es el mejor momento para la cirugía y qué tipo de acceso quirúrgico será necesario. En cuanto al momento de la cirugía, no está establecido, aunque debería ser durante los primeros meses después de su diagnóstico. Existe una mayor urgencia si los síntomas se han iniciado bruscamente, si existe una pseudofacodonesis muy pronunciada o si existe ya una luxación de grado 3 o 4. Y en cuanto al acceso quirúrgico, existe la posibilidad de realizar un abordaje por vía anterior o un abordaje por vía posterior, o también llamado vítreo-retiniano. En cuanto al abordaje por vía anterior, demanda menos recursos, el tiempo quirúrgico es más corto y no existen las complicaciones de la vitrectomía pars plana asociada.
En caso de acceso vitreoretiniano, es necesario un acceso por vía pars plana, gestionar si existe patología retiniana preexistente, recuperación de la lente intraocular mediante instrumentación intraocular y uso de fármacos perfluorocarbono líquido. En caso de luxación de grado 4, es siempre necesario un abordaje por vía posterior o vitreoretiniana. Independientemente del tipo de abordaje quirúrgico, existen dos grandes técnicas quirúrgicas. En primer lugar, la recolocación de la propia lente intraocular luxada y, en segundo lugar, recambiar la lente intraocular luxada. En caso de recolocar la propia lente luxada, habrá que suturar el complejo lente saco capsular a la esclera, si se mantiene en un plano anterior. También puede ser necesario la vitrectomía posterior en caso de que la lente esté completamente luxada. La ventaja de este abordaje es que se evita una incisión corneal ampliada para la extracción de la lente intraocular. En el caso de recambio de la lente intraocular, siempre es necesaria una incisión corneal para extraer la lente luxada, previa a la colocación de una nueva lente intraocular, que en este caso es muy variable el tipo de lente intraocular y el tipo de técnica de fijación de la misma. Aquí vemos dos modelos de lente intraocular para implante secundario. En primer lugar, el modelo de lente conocido como de 3 piezas con ápticos independientes de la óptica, ápticos finos, adecuados para su colocación en el sulco ciliar y que puede suturarse mediante suturas de prolene a la esclera, normalmente quedando los nudos de esta sutura debajo de unos flaps esclerales previamente situados, 180 grados separados. Otro modelo de lente es este modelo de asas cerradas, de 4 asas cerradas, closed loop, que también se puede suturar a esclera, normalmente pasando una sutura de Gore-Tex. Es necesario el uso de pinzas para pasar a través de las esclerotomías realizadas en el sulcus ciliar, o bien incluso puede anclarse en la zona de la pars plana. Existe también una técnica utilizando prolene de 6 ceros transconjuntival, cauterizando los bordes del prolene, creando unos flanges con la llamada técnica de cana brava. Otras lentes que se pueden utilizar para implantar secundariamente en caso de extracción de la lente luxada son, de izquierda a derecha, una lente de apoyo angular que actualmente está en desuso. En primer lugar, porque son lentes de PMMA no plegables y por tanto es necesaria una incisión corneal ancha de 6 milímetros por lo menos. Y existe a largo plazo un riesgo elevado de descompensación endotelial, aparte de una sinequia del áptico y el iris en el ángulo, posibilidad de ovalización de la pupila y también de glaucoma secundario. El segundo modelo es el modelo de lente en pinza de iris o iris claw. Este modelo ha tenido bastante éxito debido a que es relativamente fácil su implantación y su enclavamiento en la superficie anterior del iris o incluso puede anclarse a nivel retropupilar.
Eso sí, se requiere una incisión corneal también ancha de 5,5 o 6 milímetros de anchura. El tercer modelo de lente es el mismo que comentábamos, con la posibilidad de suturarla en la esclera, pero en este caso es posible implantarla sin suturar la esclera. Para ello es necesario extruir estos ápticos finos, preferiblemente si son de un material mucho más resistente a la deformación, como es el material del PVDF, y que puede ser necesario extraerlos a través de la esclera y de la conjuntiva y luego, mediante un cauterio de baja temperatura, realizar un flange, que son un engrosamiento de la punta, y enterrarlo en el trayecto intraescleral sin posibilidad de que se luxe a cámara vítrea. Es la llamada técnica de Yamane. Y por último, el último modelo de lente intraocular es lente también de 4 ápticos cerrados, pero con unos arpones a lado y lado de la lente del propio material hidrofílico hidrofóbico de la lente, que se puede extraer por vía pars plana mediante una vitrectomía posterior y quedar estos arpones fijados en un plano escleral. Es la llamada lente de Carlevale, Soleco-Carlevale. Resumiendo los dos tipos de técnicas quirúrgicas posibles a la hora de abordar una luxación de lente intraocular, tenemos la recolocación de la misma lente intraocular o el recambio por otra lente intraocular. Las ventajas de la recolocación de la misma lente intraocular es que será menos traumatizante para el ojo, especialmente porque no habrá que ampliar una incisión corneal. Al tener incisiones más pequeñas habrá menos riesgo de hipotonía, menos riesgos de complicaciones graves intraoculares como una hemorragia expulsiva coroidea y menos riesgo de astigmatismo inducido. Por contra, las ventajas de un recambio de la lente intraocular es que la lente secundariamente implantada será más estable y mejor centrada. Habrá una mejor visualización del fondo de ojo, ya que eliminaremos el saco capsular con su anillo de Sommering. La refracción postoperatoria será más predecible y normalmente las técnicas de implante secundario de estas lentes tendrán un tiempo quirúrgico más corto y una cirugía técnicamente más fácil. La desventaja de la recolocación de la propia lente intraocular es que técnicamente es más difícil, se requiere una mayor manipulación intravítrea y pueden existir cambios miópicos por desplazamiento de la posición de la lente. Las desventajas del recambio de la lente intraocular son que crearemos un mayor astigmatismo inducido quirúrgicamente por la ampliación de la incisión corneal y existe más riesgo de complicaciones intraoquirúrgicas como la pérdida de vítreo, la hipotonía, lesiones en el iris. Normalmente es necesario en estos casos siempre asociar una infusión por vía pars plana para evitar la hipotonía severa en estos ojos. Todo procedimiento quirúrgico tiene sus complicaciones y tanto la recolocación de la misma lente intraocular como el recambio de la lente intraocular tienen las siguientes complicaciones. En primer lugar, y el más frecuente, la aparición de un edema macular quístico en la mácula. En segundo lugar, una hipertensión intraocular provocando un glaucoma secundario. En tercer lugar, la posibilidad de producirse un desprendimiento de la retina. Después también la posibilidad de inducirse un astigmatismo debido a la ampliación de la incisión corneal. La lesión del endotelio corneal con una descompensación y un edema corneal secundario, siendo necesario a veces la realización de un trasplante endotelial en estos casos.
y también la reluxación de la propia lente intraocular. En cuanto al pronóstico de agudeza visual de estos pacientes con luxación de lente intraocular, en general el pronóstico es bueno, no se han encontrado diferencias significativas entre la cirugía de recolocación y de recambio de la lente intraocular. Normalmente la presencia de un grado 1 o 3 de luxación tampoco afecta al pronóstico visual, siendo algo peor en caso de luxación de grado 4. Algunos artículos describen que más del 60% de los pacientes tras el tratamiento obtenían una agudeza visual mejor al 0,5 y la proporción de pacientes con agudeza visual mayor o igual a 0,5 no está lejos de la agudeza visual normal de la población general de la misma edad. Otro artículo constata la mejoría de la agudeza visual tras el tratamiento quirúrgico y factores de riesgo de peor resultado de agudeza visual son tener una edad superior a 85 años y tener una agudeza visual basal disminuida peor de 0,3 logmar. El pronóstico a largo plazo de estos pacientes depende de la presión intraocular. Como que muchos de estos pacientes presentan síndrome de pseudoexfoliación, frecuentemente ya presentaban la tensión intraocular alta previa a la cirugía, aunque no está claro si la luxación puede haber empeorado la situación. Algunos estudios demuestran una disminución de presión intraocular después del tratamiento quirúrgico. Incluso pacientes que discontinuaron la necesidad de fármacos antiglaucomatosos. Un estudio combinó la fijación de la lente transescleral con la implantación de dispositivos de drenaje en pacientes con presión intraocular elevada. La proporción de pacientes con problemas de tensión intraocular permaneció igual que antes de la cirugía. En el caso de pacientes con factores de riesgo a tener luxaciones tardías del complejo saco-lente, es preferible emplear unas estrategias quirúrgicas preventivas en la cirugía primaria del cristalino. En primer lugar, realizar una capsulorhexis no demasiado pequeña, entre 5 y 6 milímetros de diámetro. También realizar técnicas de phaco-chop, aspiración tangencial de las masas corticales del cristalino, todo ello enfocado a minimizar las tracciones en los ligamentos zonulares. También se puede emplear un anillo de tensión capsular al final de la cirugía del cristalino y previa a la implantación de la lente. Y también es preferible emplear una lente de 3 piezas e implantada directamente en el sulcus ciliar con captura de la óptica para minimizar esa luxación tardía. En caso ya del postoperatorio que detectemos una fimosis capsular, es preferible liberar las tracciones de la cápsula mediante láser YAG. También es preferible tener en cuenta de implantar una lente de material acrílico hidrofóbico de cara a posibles luxaciones y posibles manipulaciones del vítreo. Monitorizar postoperatoriamente en caso de existir una pseudofacodonesis a la búsqueda de que esta lente se acabe luxando. También informar a los pacientes que es preferible de restringir los movimientos bruscos o repetitivos de la cabeza que pueden favorecer ese desplazamiento de la lente en el postoperatorio. A modo de resumen, comentar que los avances tecnológicos en la cirugía de la catarata y la estandarización de la técnica con el phaco emulsificador ha permitido que la tasa de complicaciones de la cirugía de la catarata sea extremadamente baja. Sin embargo, existen luxaciones de la lente intraocular tanto tempranamente como tardíamente. Normalmente las luxaciones tempranas son por complicaciones intraoperatorias y normalmente son luxaciones
de la lente fuera del saco capsular o out of the bag. Sin embargo, las luxaciones tardías se producen acompañando la lente al saco capsular, es decir, luxaciones que se llaman in the bag. El principal factor de riesgo de las luxaciones in the bag es el síndrome pseudoexfoliativo, aunque existen otros factores de riesgo como la miopía alta y la cirugía vitreoretiniana previa. En cuanto a la luxación, puede existir un desplazamiento menor hasta la luxación completa de la lente en la cavidad vítrea, causando síntomas variables desde pequeñas alteraciones visuales como fosfenos hasta una pérdida aguda completa de la visión. La luxación de la lente intraocular tiene un tratamiento quirúrgico que generalmente se indica en función de los síntomas del paciente y también teniendo en cuenta que es preferible realizarlo a los pocos meses para evitar complicaciones a largo plazo, sobre todo a nivel vitreoretiniano. El abordaje puede ser tanto por vía anterior como por vía posterior o vitreoretiniana. Existen diversas técnicas quirúrgicas eficaces, tanto para recolocar la misma lente intraocular como para reemplazar todo el complejo lente-saco capsular, que sin embargo no están exentas de complicaciones. El pronóstico de agudeza visual de esta reparación quirúrgica de la luxación del complejo lente-saco es un pronóstico bueno, independientemente de la técnica quirúrgica empleada. Las estrategias de prevención en pacientes con elevado riesgo de sufrir luxación postoperatoria tardía de la lente comprenden tanto la colocación de lentes de 3 piezas en el surco ciliar como el empleo de anillos de tensión capsular, como la monotirización postoperatoria de la facodonesis en caso de existir y recomendar al paciente que evite deportes de contacto o movimientos bruscos de la cabeza.